Julián sabía sostener a todos, pero había algo que nunca aprendió del todo: dejarse sostener. Había construido una vida donde su lugar estaba claro. Era el que resolvía, el que llegaba primero, el que cargaba sin pedir ayuda, el que encontraba salida cuando otros todavía intentaban entender el problema. Y durante años eso pareció suficiente, hasta que descubrió algo incómodo. Hay hombres que entregan tanto porque nunca aprendieron a sentirse dignos de recibir. A los 52 años, Julián entendió que rechazar el amor también puede ser una forma silenciosa de orgullo. ¿Conoces ese hombre? El que siempre aparece, el que cuando alguien cae ya está allí antes de que lo llamen, el que resuelve trámites, el que presta dinero, el que lleva al otro al hospital, el que escucha, el que organiza, el que contiene. Pero que cuando alguien intenta hacer algo por él, se incomoda, hace un chiste, minimiza, dice que no hacía falta, cambia el tema, busca cualquier excusa para no quedarse quieto dentro de ese momento, como si recibir fuera más difícil que cargar con todo. Ese hombre casi nunca lo dice, pero vive con una idea antigua que su valor está en dar, y que quedarse quieto mientras alguien le ofrece cuidado lo hace sentir extrañamente fuera de lugar. Era sábado, el día de su cumpleaños, 52 años. Valeria había organizado una cena. Nada exagerado, nada grande, lo suficiente para que existiera celebración, pero sin convertirlo en algo que Julián quisiera evitar, porque Valeria lo conocía bien. Sabía que una fiesta grande produciría en él la misma reacción que una luz demasiado fuerte en alguien que lleva años acostumbrado a la penumbra. Solo familia cercana, sus hijos, su hermano menor con su esposa, la comida exacta que a Julián le gustaba y que Valeria llevaba preparando desde la mañana. A las 7 de la noche, Julián llegó. Había salido temprano con el pretexto de unos encargos. Los encargos terminaron antes del mediodía, pero aún así pasó horas fuera, en una ferretería, mirando tornillos, herramientas, materiales para una reparación que perfectamente podía esperar otra semana. No necesitaba estar allí, solo necesitaba retrasar el regreso, porque en casa lo esperaban. Y ser esperado seguía produciéndole una incomodidad que nunca había aprendido a explicar. Entró. El olor de la comida llenaba todo. Había voces, movimiento, risas. Y por un segundo, antes de que alguien hablara, Julián sintió esa sensación conocida, como si llegara a un lugar donde otros sabían algo que él todavía no sabía manejar. Diego fue el primero en acercarse. 24 años. Le puso una caja en las manos. Camila apareció detrás, sonriendo con esa mezcla de expectativa y nervio que tienen los hijos cuando todavía esperan que un gesto llegue exactamente como fue imaginado. Es de los dos. La caja era mediana, papel azul grueso, un moño claramente hecho a mano, no perfecto, pero hecho con tiempo, con intención, con algo más delicado todavía. Espera. Julián sostuvo la caja y sintió inmediatamente ese peso particular, no el peso del objeto, el peso invisible de saber que alguien pensó en él durante días. Antes de abrirla, dijo lo de siempre. No tenían que hacer esto. Salió automático, sin filtro, sin pausa, con una frase vieja que el cuerpo repite
antes de que la mente alcance a decidir otra cosa. Diego bajó apenas la mirada. Camila miró a su hermano. Ese pequeño cruce silencioso que solo ocurre cuando ambos reconocen una escena conocida. Otra vez, Julián abrió la caja. Dentro había un reloj, sobrio, elegante, no ostentoso, pero bueno, exactamente el tipo de reloj que él había mirado una vez, años atrás, deteniéndose frente a una vitrina unos segundos más de lo normal. Nunca lo compró, porque siempre había algo más urgente, algo más necesario. Sus hijos lo habían recordado, habían guardado ese detalle, habían buscado, habían juntado dinero, habían elegido precisamente ese. Julián lo miró, y en lugar de permitir que el momento existiera completo, dijo: esto es demasiado. Camila abrió apenas la boca, como si quisiera decir algo, pero Diego fue más rápido. ¿Te gusta o no te gusta? No es eso. ¿Te gusta? Julián sostuvo el reloj unos segundos. Luego respondió: sí. Entonces póntelo. Lo hizo. La cena siguió. La comida estaba exacta. El punto correcto. El sabor correcto. Las personas correctas. Todo estaba bien. Y aún así, Valeria veía lo que otros no. Veía cómo Julián desviaba cuando su hermano brindaba por él. Cómo interrumpía cuando Camila empezaba un elogio. Cómo se levantaba a lavar platos exactamente cuando la conversación comenzaba a girar hacia él. Más tarde, cuando todos dormían, Valeria lo encontró en la cocina, limpiando una superficie. Y estaba limpia. Julián. Él siguió. Julián. Esta vez se detuvo. Giró. Valeria lo miró con esa clase de mirada que solo existe después de muchos años juntos. Una mirada que ya no pregunta desde la curiosidad, pregunta desde lo vivido. ¿Por qué es tan difícil para ti dejar que alguien te dé algo? Julián miró el reloj nuevo en su muñeca. Abrió la boca. La cerró porque la pregunta no era nueva. Solo era la primera vez que sonaba imposible de esquivar. Y por primera vez en mucho tiempo, descubrió que no tenía una respuesta lista. El lunes comenzó a las 7:40. Julián estaba detenido en un semáforo a 3 cuadras de la oficina cuando el teléfono vibró. Mensaje de Marcos, su hermano menor. Oye, ¿puedes hablar? Otra vez el tema del dinero. Julián leyó el mensaje. No necesitó abrir nada más. No necesitó imaginar demasiado. Ya sabía. Sabía el tono. Sabía el tipo de explicación. Sabía incluso, con una precisión aprendida en años, el rango aproximado de la cantidad. El semáforo cambió. Guardó el teléfono. Siguió conduciendo. Y antes de llegar a la siguiente esquina, ya sabía también que iba a responder. Sí. No porque no pudiera decir no. Podía, lo había pensado otras veces. Pero decir sí siempre resultaba más rápido que entrar en una conversación incómoda. Más rápido que explicar límites. Más simple que soportar la pequeña culpa que aparecía después. Y además, había algo más profundo. Mientras Marcos necesitara algo de él, existía una forma clara de sentirse útil. Y Julián confiaba demasiado en todo lo que lo hacía sentirse necesario. A las 10 de la mañana, entre 2 reuniones, lo llamó. Marcos atendió rápido, como quien ya estaba esperando. La historia llegó en fragmentos conocidos. Una deuda acumulada, un plazo inesperado, una fecha que apareció antes de tiempo, un número exacto
que resolvía todo por ahora. Julián escuchó, sin interrumpir, con esa paciencia antigua de quien ha oído versiones distintas de un mismo problema durante demasiados años. No preguntó por qué, no pidió detalles extra, no preguntó cómo había pasado otra vez, solo hizo la pregunta inevitable. ¿Cuánto necesitas? Marcos dijo la cifra. Julián no hizo silencio, no calculó, no dramatizó. Te hago la transferencia hoy. Del otro lado, Marcos soltó aire, ese pequeño alivio audible de quien ya esperaba el rescate. Empezó a agradecer. Julián lo cortó con suavidad. No hay problema. Avísame cuando puedas devolverlo. Los dos guardaron un segundo de silencio. Los dos sabían que devolverlo pertenecía más al lenguaje correcto que a una posibilidad real. Ninguno lo dijo. A las 2:30, Pablo pasó junto a su escritorio. ¿Vas a almorzar? ¿Hoy invito yo? Julián siguió mirando la pantalla. Gracias. Tengo cosas pendientes. Pablo se quedó ahí un segundo. ¿Seguro? No molesta. Seguro. Ve tú. Pablo asintió y se fue. Julián continuó frente al monitor, sin mover nada, porque en realidad no había urgencia. El informe podía esperar horas. Nada exigía quedarse allí, pero aceptar ese almuerzo creaba algo pequeño que a él siempre le pesaba demasiado. Alguien haciendo algo por él, y por absurdo que pareciera, eso le resultaba más incómodo que pagar siempre su parte, más incómodo incluso que resolver solo, porque mientras él daba, todo estaba claro, pero cuando alguien ofrecía, aparecía una sensación extraña, como si quedara una deuda invisible que no sabía cómo sostener. Prefería comer solo, prefería mantener las cuentas limpias, prefería no beber ni siquiera un almuerzo. Por la tarde, un cliente llamó alterado. Un problema técnico. No era asunto directo de Julián. Correspondía a otro departamento. Aún así, tomó el caso. Llamó a la persona correcta. Explicó. Insistió. Acompañó el proceso. Verificó que la solución quedara cerrada. Todo en 40 minutos. Cuando el cliente agradeció con entusiasmo, Julián respondió con 3 palabras. Para eso estamos. Y siguió trabajando, como si no hubiera hecho nada especial, como si resolver lo ajeno fuera apenas una extensión natural de sí mismo. Salió de la oficina a las 7:20. Dentro del elevador, miró su muñeca. El reloj nuevo, el regalo de Diego y Camila. Todo el día había sentido su presencia, no por el peso físico, sino por algo más difícil de explicar. Cada vez que lo veía, aparecía esa sensación particular, la conciencia incómoda de algo recibido. Algo que había entrado en el lado menos habitado de su vida. El lado donde otros dan. El lado donde él no controla del todo qué hacer con el gesto. Pasó el dedo sobre el cristal. Frío, liso, real. Pensó en sus hijos buscando ese reloj. Pensó en el tiempo que eso había tomado. Pensó en el papel azul, en el moño imperfecto. Y sobre todo, pensó en la rapidez con la que había dicho no tenían que hacerlo antes siquiera de abrirlo. Como si el cuerpo rechazara primero y comprendiera después. Las puertas del elevador se abrieron y por un segundo, antes de caminar hacia afuera, Julián sintió algo extraño. Tal vez llevaba años dando tanto, porque recibir seguía pareciéndole demasiado cercano a quedarse expuesto. Julián llegó a casa a las 7:50. Valeria estaba en la sala, el libro abierto, la misma página de hacía rato.
Eso significaba algo que él ya conocía. No estaba leyendo, estaba esperando. ¿Comiste algo en la oficina? Mintió con naturalidad, porque explicar que había permanecido más tiempo del necesario solo para retrasar la llegada parecía innecesariamente complicado. Valeria no discutió, solo asintió. Volvió a mirar el libro, pero no leyó. Julián caminó hasta el pequeño despacho del fondo. Entró. Cerró la puerta. No encendió la luz principal, solo el abajur. La luz baja, amarilla. Esa luz que usaba cuando quería estar presente, sin sentirse completamente expuesto. Se sentó, sin abrir nada todavía. Miró el reloj en su muñeca. Pasó el pulgar sobre el vidrio. Liso, frío, como si todavía no terminara de aceptar que estaba allí. Abrió el computador, no para trabajar. El algoritmo guardaba una sugerencia, un video que había quedado pendiente. Juego del amanecer, el hombre del hospital, Esteban, el hombre que había organizado su vida como si el orden pudiera negociar con el caos. Julián hizo clic, bajó el volumen, lo suficiente para que Valeria no escuchara. Escuchó la sala de espera, las notificaciones ignoradas, la madre temblando, la mano sostenida. La frase final llegó otra vez, que el control era miedo bien organizado. Julián pausó, la imagen quedó detenida y por un momento no miró la pantalla, miró hacia adentro. Pensó, yo no soy como él. Esteban controlaba números, rutinas, protocolos, seguros, todo visible, todo medible. Julián no tenía planillas, no llevaba métricas, no organizaba la vida por bloques, pero también controlaba algo menos evidente, las deudas emocionales. Pensó en Marcos, la transferencia de esa mañana, tan rápida, tan limpia, sin preguntas, sin negociación. Durante años había llamado a eso generosidad. Y sí, había amor allí, pero no solo amor, había control. Porque mientras Marcos necesitara ayuda, Julián ocupaba un lugar seguro, el indispensable. Pensó en Paulo, en el almuerzo rechazado, en lo absurdo que parecía no aceptar algo tan pequeño, pero aceptar habría significado permitir que alguien ocupara por un momento el lugar de quien doña, y eso alteraba demasiado el equilibrio. Pensó en el cliente, en el agradecimiento reducido a una frase corta. Para eso estábamos. Siempre esa distancia exacta, la suficiente para que nadie cruzara demasiado. Todo equilibrado, todo limpio, todo bajo control. Nadie debía acercarse demasiado al lugar donde él mismo no sabía cómo permanecer. Vio otra vez el reloj y entonces volvió a la escena completa, la caja azul, el moño imperfecto, las manos de Diego, la mirada de Camila. Y esa frase automática, no tenían que hacer esto antes de abrir, antes de sentir, antes de permitir, como si incluso el cariño necesitara ser reducido antes de entrar. Cerró los ojos y la pregunta apareció sola. ¿Eres generoso o solo tienes miedo de descubrir quién eres cuando no estás resolviendo nada? Esta vez no venía del video, venía de dentro y dolía más precisamente por eso, porque conocía la respuesta. La generosidad existía, amaba a sus hijos, amaba a Valeria, amaba incluso a Marcos, a pesar de todo. Pero debajo de todo eso vivía una idea antigua. Si dejo de ser útil, ¿qué queda? Si no resuelvo,
Si no pago, si no sostengo, si no organizo, si no aparezco primero, queda algo de mí que merezca ser amado. Esa era la pregunta verdadera y llevaba décadas evitándola, porque la posibilidad más difícil no era que dejaran de necesitarlo, era descubrir que él mismo nunca había aprendido a sentirse suficiente sin función. La puerta se abrió despacio. Valeria, 2 tazas de té. No dijo nada. Dejó una junto a él. ¿Iba a salir? Entonces Julián habló, bajo, casi extraño en su propia voz. Quédate. Valeria se detuvo. Lo miró. Se sentó en la silla del rincón, con su taza en las manos, sin preguntar nada, sin exigir nada. Solo quedó allí. Y Julián permitió que ocurriera sin inventar trabajo, sin cambiar de tema, sin levantarse. Solo dejó que alguien permaneciera cerca y descubrió algo pequeño, pero nuevo. El mundo seguía intacto, incluso cuando él no estaba haciendo nada para merecer compañía. El martes comenzó antes de que sonara el despertador. Julián abrió los ojos y supo inmediatamente que algo no estaba bien. No necesitó levantarse, no necesitó tocarse la frente. El cuerpo ya hablaba solo, pesado, lento, como si durante la noche alguien hubiera cambiado discretamente la densidad del aire dentro de él. Miró el reloj, 5:40. Se sentó en el borde de la cama, la garganta ardía con esa aspereza específica que no pertenece al cansancio normal. Tomó el termómetro, 38,6. Se quedó mirando el número, sin dramatizar, como siempre hacía, y casi al mismo tiempo, la mente comenzó a ordenar el día. Reunión a las 10, llamada con cliente a las 12, informe antes de las 3. Nada imposible, nada que no pudiera hacerse, incluso así. Había trabajado en peores condiciones. Se levantó, fue al baño, se miró en el espejo, los ojos ligeramente rojos, la piel sin descanso. Abrió el armario de medicamentos. Buscó el analgésico. No estaba. Solo el espacio vacío donde normalmente debía estar. Quedó mirando desde ese hueco pequeño. Y por un segundo apareció una decisión extrañamente difícil. Bajar él mismo a la farmacia, esperar unas horas, improvisar o pedir ayuda. Valeria dormía. Había llegado tarde la noche anterior. Julián cerró el armario, volvió al cuarto. Se quedó de pie unos segundos en la penumbra. Luego hizo algo que en otra época habría evitado hasta el final. Caminó hasta la habitación de Diego. La puerta estaba entreabierta. Golpeó suave. Diego. Nada. Otra vez. Diego. El hijo levantó la cabeza con esa desorientación limpia de quien despierta antes de entender el mundo. ¿Papá? ¿Qué pasó? Julián tardó un segundo. Solo un segundo. Pero suficiente para notar lo extraño que seguía siendo decirlo. Estoy mal. ¿Puedes bajar a la farmacia? Necesito algo para la fiebre. Diego lo miró. Primero procesó la frase. Después procesó algo más raro todavía. Que su padre la estuviera diciendo. ¿Tú estás mal? Sí. ¿Cuánto tienes? 38,6. Diego ya estaba sentado. Ya buscaba las zapatillas con el pie. Ya se levantaba con una rapidez que no tenía nada que ver con obligación. Dame 10 minutos. Julián volvió al cuarto. Se acostó. Miró el techo. Y por primera vez en mucho tiempo intentó recordar cuando había pedido algo verdaderamente personal.
no una información, no una coordinación, no una solución práctica. Algo que lo colocara claramente del lado de quien necesita. No logró encontrar un recuerdo reciente. Diego volvió en 17 minutos, con el medicamento, con un antiviral, con jugo de naranja, comprado en la panadería de la esquina. Entró todavía con el cabello desordenado, los cordones sin atar, respirando un poco más rápido. Dejó todo junto a la cama, sirvió agua, quedó allí, de pie, como si todavía esperara instrucciones. ¿Necesitas algo más? Julián lo miró. Miró el vaso, miró el jugo, miró a su hijo de pie a las 6 de la mañana sin haber dudado ni un segundo. Y entendió algo pequeño, pero profundamente incómodo. Durante años había olvidado cómo se veía cuando alguien cuida sin pedir permiso. No. Hizo una pausa. Luego agregó algo distinto. Gracias, Diego. Diego asintió. Iba a salir. Entonces Julián habló otra vez. Gracias, de verdad. Esta vez el tono cambió todo, porque el primer gracias había sido automático. El segundo no. El segundo reconocía algo real. Diego lo entendió. Sonrió apenas. Y respondió, y para eso estoy, papá. La puerta se cerró y Julián quedó quieto, con el vaso en la mano, pensando en cuántas veces él mismo había dicho esa frase. Para eso estoy, a Marco, a clientes, a colegas, a vecinos, a cualquiera que necesitara algo, pero nunca había permitido que esa frase regresara hacia él con verdadero peso. Tomó el medicamento, se recostó, y mientras la fiebre bajaba lentamente, comprendió algo silencioso. Pedir ayuda no lo había hecho más pequeño, solo había abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. 4 meses después, Julián estaba sentado frente al mar. No era un hotel caro, ni un lugar sofisticado, solo una pequeña posada en una ciudad costera que Valeria eligió sola. Y esa era precisamente la novedad, porque por primera vez en muchos años, cuando ella preguntó a dónde ir, Julián respondió: tú decides, yo voy. La mañana estaba nublada, pero no era un cielo triste. Era ese tipo de gris suave que vuelve todo más silencioso, más lento, más honesto. Tenía una taza de café en la mano, el reloj en la muñeca, el mismo reloj de Diego y Camila, pero esa mañana ni una sola vez había mirado la hora, porque no había nada que controlar, nada que ajustar, nada que resolver, solo el mar y el sonido irregular de las olas rompiendo sin prisa. Valeria salió a la terraza. Con su taza también, se sentó junto a él. No hablaron de inmediato. Había silencios que después de muchos años dejan de ser vacíos y se convierten en compañía. Ella miró el horizonte. Luego preguntó: ¿en qué piensas? Julián tardó. No porque no supiera, sino porque ahora, por primera vez, ya no sentía necesidad de responder rápido. En que no sé por qué tardé tanto. Valeria no interrumpió. Esperó de todo esto cerca y aún así lo mantuve lejos. Miró su propia mano, la taza tibia entre los dedos. Pensé demasiado tiempo que recibir algo me hacía depender. Hizo otra pausa. Y ahora veo que también me hizo perder cosas. Valeria apoyó su mano sobre la de él, despacio, como había hecho otras veces, pero esta vez Julián no movió la mano, no cambió el tema, no buscó otra conversación, no inventó una urgencia.
Simplemente dejó que esa mano estuviera allí y descubrió algo que antes parecía imposible. No estaba perdiendo control, solo estaba dejando de defenderse de algo que nunca fue amenaza. Hay 10 hombres en esta historia. Manuel aprendió a mirar de frente su dinero. Ricardo entendió que el pasado también necesita ser soltado. Alberto descubrió que seguridad sin vida es una prisión elegante. Javier aprendió que decir no también es una forma de respeto. Fernando entendió que un hogar necesita dirección, no solo esfuerzo. Elías perdió lo material y encontró lo esencial. El segundo, Ricardo, descubrió que generosidad sin límites también puede ser esclavitud. Samuel entendió que el momento perfecto era exactamente el miedo que evitaba. Esteban aprendió que el control es miedo vestido de orden. Y Julián aprendió algo todavía más difícil, que su valor no dependía de ser necesario, que podía ser amado sin estar resolviendo nada, que recibir no disminuye a un hombre, lo vuelve completo, porque dar es importante, pero aceptar también es una forma de verdad. La última frontera masculina no siempre es construir, a veces es permitir. Permitir ayuda, permitir cuidado, permitir presencia, permitir amor sin sentir inmediatamente que hay que devolver algo. 10 hombres, 10 heridas distintas, y debajo de todas, la misma pregunta: ¿quién eres? Cuando dejas de esconderte detrás de lo que haces. Manuel con su libreta, Ricardo con su espalda recta, Alberto frente a una hoja en blanco, Javier almorzando sin culpa, Fernando dejando crecer el jardín, Elías riendo con amigos nuevos, Samuel aceptando el error, Esteban viajando sin destino y Julián frente al mar sin necesidad de justificar el silencio, porque al final la vida no se mide solo por lo que diste, también se mide por lo que finalmente te atreviste a dejar entrar. ¿Y tú sabes recibir o sigues creyendo que solo mereces amor cuando eres útil? Déjalo en los comentarios, porque nombrarlo es el primer paso. Si esta historia tocó algo real en ti, suscríbete a Fuego del Amanecer, porque mañana comienza otro arco, uno distinto, no sobre dinero, no sobre control, no sobre tiempo, ni sobre utilidad. Es sobre algo más antiguo, más silencioso, más peligroso. El hombre que hizo todo bien, y aún así, un día descubrió que no sabía por qué seguía viviendo.